Hola, buenas tardes. Os saludamos una tarde más desde la filial catalana de la AEC para hacer esta webinar de carácter nacional y que va a tratar sobre la enfermera de práctica avanzada. Si os parece, vamos a dar 3 o 4 minutitos más para dar tiempo a que pueda incorporarse el resto de las personas que se habían inscrito. Yo soy Antonia Ortega, que soy en estos momentos la coordinadora de la filial catalana. Ella es Laura, Hola, buenas tardes. Laura Calero, que es enfermera del servicio de electrofisiología y estimulación del Hospital Universitario de Belviche. Y también tenemos a Judith. Hola. Hola. También tenemos a Judith Saura, que ella es también de la filial catalana y es enfermera adjunta al servicio de cardiología del Hospital de Germans Trias y Pujol. El resto de las compañeras las tenemos al otro lado de la pantalla, ¿vale? Con nosotros esta tarde vamos a contar con el privilegio esperamos, con una webinar que os guste, ¿no? Porque tenemos ponentes, ¿no? De alto copete. Tenemos con nosotros a Ana Falcó Folguerolas, que ella es enfermera, es doctora en ciencias enfermeras y profesora titular de la Universidad de Barcelona, coordinadora del máster de enfermería de práctica avanzada de la Universidad de Barcelona. Luego, posteriormente, tenemos a Elena Calvo, que Elena Calvo es enfermera del Hospital de Belviche, en el que ejerce como adjunta de cardiología, la dirección de enfermería, y también es doctora en ciencias enfermeras. Posteriormente nos hablará Saray Allen, que es la directora de enfermería del Hospital Clínico de Barcelona, que ella es máster en gestión sanitaria y curas intensivas, formando parte de la Junta de la Sociedad Catalana de Gestión. Y como cierre, como broche, tendremos a Salvador Santos, que es un enfermero que es profesor titular de la Universidad de Sevilla y máster en hemodinamia, y es la persona que ha coordinado y que coordina el grupo de especialidad de la Asociación Española de Enfermería y Cardiología, ¿vale? Entonces, si os parece, damos, nada, 2 o 3 minutitos más, ¿no? Para que os vayáis incorporando y para intentar, pues eso, que empecemos en la mayor brevedad posible, porque creemos que es un tema que suscitará, pues mucha polémica, ¿no? Porque todos tenemos muchas dudas en cuanto a qué es la enfermera práctica avanzada, en qué se diferencia la gestora de casos, qué se diferencia con la enfermera clínica, cómo se implementa el modelo, quién es enfermera clínica, quién es enfermera práctica avanzada, ¿vale? O sea que es un tema que en estos momentos está en plena ebullición. Como sabéis, la Asociación Española de Enfermería y Cardiología está buscando y estamos trabajando para conseguir la especialidad en enfermería en cuidados en salud cardiovascular, y por eso también tenemos a la figura de Salvador, que nos dará también el punto de vista, ¿no? De si son complementarias estas dos figuras. Os pediría, por favor, que silenciarais vuestros micros y también apagarais, si queréis, vuestras cámaras, pero sobre todo los micros, que ese es el problema que podemos tener, que no creen interferencias. Y las preguntas nosotras iremos registrando, tanto Judith como yo las iremos registrando, para que luego, una vez que finalicemos la webinar, pues podamos, una vez finalizadas las conferencias, podamos crear el debate. No sé si querías añadir algo tú, Laura. Pues de momento dar las gracias por estar aquí esta tarde. Sabemos que es una hora un poco complicada, pero creemos que va a ser muy enriquecedor para todos. Sí, con esa ilusión hemos buscado a los ponentes que nos dieran, pues eso, unos puntos de vista variados sobre el tema. Esperamos no tener ninguna incidencia técnica y no sé cómo estamos de tiempo. ¿7? Si os parece. Ana. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Que tú, que eres la coordinadora del máster de Enfermería de Práctica Avanzada de la UVE, y este año ya se ha hecho la edición de Cardiología. Sí. ¿Vale? Llevaremos la tercera edición en el 26-27. Pues nos podrías explicar, por favor, y empezar tú a abrir este debate, pues con cómo se ha decidido, cómo se ha pensado este máster y la necesidad de que la UB lo implementara. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, antes quisiera agradecer a la filial catalana de la Asociación Española de Enfermería y Cardiología la oportunidad de participar en este foro, en esta mesa, e intentar y también compartir, obviamente, mesa y debate con el resto de ponentes. Pido disculpas porque he tenido que pedir que sean ellas dos quien me hagan, vayan pasando las diapositivas. Entonces, cuando queráis, si queréis compartirlo. La presentación la he enfocado un poco hablando de la experiencia. El máster es un máster universitario, somos una universidad pública y llevamos... Que no está compartida la pantalla. Bueno, mientras tanto, si quieres voy hablando. Llevamos 10 años con este máster, ¿no? Y evidentemente hemos podido ver una evolución no solo de nuestro máster, sino también en relación a todo lo que refiere a la formación, ¿no? A la formación de la práctica avanzada en nuestro país y también pues, viendo los referentes de otros países. Hay una cuestión fundamental, mientras va subiendo la presentación, y es que cualquier reconocimiento en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, requiere un reconocimiento académico, una certificación y, por tanto, quizás, bueno, es buen criterio que empiece yo como, ¿no? Desde el punto de vista de formación para después ver un poco cronológicamente los aspectos más clínicos, ¿no? Entonces, como os decía, y gracias por compartir estas diapositivas desde lejos, todo este tiempo que hemos estado formando a enfermeras en el ámbito de la práctica avanzada, hemos visto una serie de cuestiones que quiero compartir, ¿no? En primer lugar, y estamos hablando con estos 10 años de perspectiva, hay una confusión generalizada entre el propio colectivo, el nuestro, el enfermero, sobre qué es práctica avanzada y qué no es, ¿no? Antes hemos comentado una enfermera de práctica avanzada, una gestora de casos, bueno, luego lo podemos comentar. La enfermera especialista, yo veo algunas similitudes y algunas diferencias basadas en literatura y una serie de modelos. Lo podemos comentar después. También hay un gran desconocimiento de esta figura en otros colectivos profesionales. Debo decir que en el ámbito nuestro y con el equipo, por ejemplo, que colabora en este caso es el Hospital de Belviche y además la doctora Elena Calvo también compartimos este foro y también del ámbito del Hospital Clínic y de otros centros. Precisamente el colectivo de cardiología es uno de los que tiene más asumido que la figura de la EPA es una figura clave. Por tanto, quizás cardiología no es un ámbito en que los profesionales de otros colectivos la tengan tan desconocida. Pero, por ejemplo, neurología, cronicidad, heridas, sí que otros ámbitos sí que encontramos estas cuestiones. Luego también hay una poca voluntad de reconocimiento de esta figura por parte de los colegios profesionales. Nosotros lo hemos constatado en el ámbito de Barcelona, pero nos consta en otros ámbitos. Y también quiero decir, y bueno, igual me pongo en un jardín de flores, también en relación al Consejo General, bueno, también la propia comisión, allí en la comisión en que se abordan estos temas, hay también mucho debate, o nos consta que hay debate sobre el tema de la posible interferencia entre las enfermeras especialistas, las enfermeras de práctica avanzada. Y yo personalmente, desde el lugar de trabajo que ocupo, yo las veo perfectamente complementarias y veo que no tendrían por qué solaparse.
pero bueno, es una cuestión que también dejo para el debate. Luego también hay una débil relación entre los agentes implicados en la configuración, en la confección de lo que debe ser la figura de EPA en nuestro contexto. Y también aquí reivindico que pocas veces en estos foros hay presencia de la universidad y, como he dicho antes, el reconocimiento profesional debe incorporar, necesita de un reconocimiento previo académico. Por tanto, la definición de competencias pienso que también debe haber las universidades detrás para que podamos aportar esta visión también en cuanto a ámbito competencial, ¿no? A diferencia del grado o de otras titulaciones. Bueno, también hay una demanda creciente de profesionales en nuestro contexto y también a nivel internacional. Tenemos profesionales que vienen a formarse aquí de otros países y de otros contextos. También se puede constatar, en tanto que es un máster universitario, no solo el nuestro, sino cualquier máster universitario, hay un nivel alto de satisfacción respecto a la formación integral y la complejidad, ¿no?, de competencias recibidas. Luego también el desarrollo de nuevas líneas de investigación que se han generado gracias a que gran parte, casi la mayoría de los másteres universitarios de cualquier universidad están adscritos a programas de doctorado, y esto genera obviamente pues una continuidad de que estas enfermeras puedan continuar, ¿no?, avanzar con el estudio, y estudios de carácter fundamentalmente clínico. Luego también el crecimiento personal y profesional, un máster universitario, bueno, un máster en general, pero un máster universitario sobre todo, repercute positivamente en la carrera profesional de esa persona. Y también hay la otra parte, ¿no? Es decir, sí que es verdad que ahora que se van expandiendo más estas figuras con esta formación más especializada y vinculadas también a tareas de investigación, bueno, pues a los colectivos, pues otros colectivos, al principio decíamos que había una confusión, pero cuando empiezan a conocer la figura sí que les suscita mucho interés. Si podemos pasar al siguiente, por favor. Bien, como siempre, uno de los puntos de partida es hacer ir a la definición, ¿no?, que hace el Consejo Internacional de Enfermería, que la práctica avanzada, si quieres puedes pasar la otra diapositiva, una más, porque está subrayado, gracias. La enfermera práctica avanzada es una enfermera generalista o especializada que ha adquirido mediante formación adicional, y habla de mínimo un máster, una base de conocimientos experto, habilidades para tomar decisiones complejas y competencias clínicas para la práctica avanzada. En la enfermería, las características de la cual están modeladas por el contexto en el que se acredita para ejercer. Esta parte de modeladas en el contexto que se acredita pienso que es muy relevante para el debate de hoy. Diapositiva, por favor. Bien, se define que proporcionan cuidados seguros y competentes. Esto sería un elemento equiparable a los estudiantes de grado. Tienen fundamentos en educación enfermera, eso también está en el grado. Ejercen roles y niveles de práctica que requieren una formación académica que supera la preparación de una enfermera generalista. Este sí que sería un elemento diferenciador de un título de grado universitario. Este título de máster, aquí le pongo un asterisco porque no todos los másteres son iguales, en el sentido que hay másteres profesionalizadores y hay másteres universitarios. Tienen una estructura y un sistema distinto, que luego hablaré brevemente. Luego también es diferencial que ejercen roles y niveles de práctica con un mayor grado de competencia y capacidad, que son medibles y que van más allá de las propias de la enfermera generalista. Y luego un elemento determinante, que también lo veremos en el modelo, uno de los modelos que se ha validado más y que se ha verificado a nivel de impacto positivo, es esta práctica basada en la evidencia. Entonces, el concepto de práctica avanzada desde hace un tiempo no solo está en el ámbito asistencial como elemento de debate, de discusión, de análisis, y también a nivel institucional, sino que también en el ámbito de la formación, que es donde estoy yo, en la universidad, podríamos decir que en nuestro ámbito está de moda. De tal manera que han surgido muchas titulaciones. Podemos pasar diapositiva, por favor. Aquí os pongo varios ejemplos. Algunos son muy acordes con lo que
intento defender en relación a un marco de competencias definido y a otros y algunos no. ¿De acuerdo? Porque el concepto de práctica avanzada se ha utilizado en el contexto formativo como la diferenciación de que es avanzado en relación al grado, es decir, que es algo más, ¿no? Es una formación posgraduada que te da más competencias, seguro, porque si es posgraduada te dará siempre más competencias que en relación a un título de grado. Ahora bien, lo que quiero defender, y diapositiva por favor, es que toda esta formación, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, toda esta formación, no la que está aquí, sino la que estoy hablando toda, ¿no? En general. Todo aquel título que tiene la coletilla avanzada es verdaderamente una titulación que permite adquirir los conocimientos y las competencias para ser una enfermera práctica avanzada, pues creo que no. ¿De acuerdo? Y voy a defenderlo. Podemos pasar diapositiva, por favor, porque verdaderamente lo que define la enfermera de práctica avanzada es un core de competencias en la cual esta persona se prepara. Entonces, ¿cuáles son las competencias básicas que están definidas? Por ejemplo, en uno de los modelos que tiene bastante arraigo tanto a nivel europeo como estadounidense y de otros ámbitos, pero que nos podemos equiparar, es el modelo de Hamrick. El modelo de Hamrick habla de un core de competencias en el que hay práctica clínica directa, en que hay capacitación de asesoramiento y guía y consultoría, también habilidades en investigación, liderazgo clínico y profesional, colaboración, toma de decisiones éticas y esta práctica basada en la evidencia. ¿Podemos pasar, por favor? Voy un poco deprisa porque voy viendo el tiempo. Bien, es bastante probable y además el doctor Santos obviamente seguro que tratará esto con una profundidad que yo como conocedora de este documento, desde hace un año salió este documento, es un documento de referencia que aborda desde el Consejo General de Enfermería, se publica este marco de actuación enfermera en la atención de atención cardiovascular. Bien, este es un documento de referencia, es un documento muy bien formulado y un documento que sin duda da un paso adelante hacia enmarcar la figura de enfermera experta, especialista, ¿no? en esta salud cardiovascular. En este documento se definen una serie de cuestiones. Ahora bien, a mi entender, este documento que aporta un gran avance, pienso que quizás hubiera podido ser algo más ambicioso. ¿En qué sentido? En verdaderamente intentar asumir todo el core de competencias propios de la práctica avanzada. Si se puede pasar la diapositiva, por favor. Entonces, haciendo una equiparación de las competencias que define esta enfermera de atención de salud cardiovascular, repito, un documento de referencia valiente, muy importante y muy trabajado, ¿sí? Que seguramente ha encontrado barreras y dificultades porque precisamente en España estamos discutiendo el tema de las especialidades y estamos un poco aquí parados, que especialidades en contra de EPA, y este debate yo creo que no tiene ningún sentido porque no es en contra de, sino que se complementa. Vemos que en esta diapositiva he intentado señalar qué competencias de un y otro modelo estarían tratadas y por tanto vemos que en este marco de enfermera de atención de salud cardiovascular hay algunas competencias o varias competencias muy importantes, pero que quizás se han obviado algunas que permitirían cerrar o enmarcar más y mejor, creo, el concepto de práctica avanzada. Bien, si podemos pasar la diapositiva. Entonces, de másters hay de muchos tipos. ¿Qué diferencia hay entre un máster universitario y un máster de título propio? Bueno, la diferencia principal es que los másteres universitarios tienen una raíz, una estructura, es una enseñanza propia, validada por el Ministerio, ya sea de universidad pública o privada. La cuestión es que están diseñados para obtener la suficiencia investigadora y, en el caso de que la persona quiera continuar, para poder acceder a un programa de doctorado que le dará la independencia investigadora. Diapositiva, por favor.
Claro, es importante porque defiendo que para ser enfermera de práctica avanzada se tenga que hacer un máster universitario, no solo nuestro, sino cualquier máster universitario que la persona crea que le dará estas competencias para su práctica diaria, ¿no? Bueno, por el simple hecho de que la enfermería de práctica avanzada necesita implementar su intervención a partir de la práctica basada en la evidencia. Y esto significa no solo interpretar, buscar esa evidencia disponible, evidencia científica, sino que también implica interpretarla, analizarla, aplicarla y, por supuesto, generarla. Y por eso es necesario, a mi entender, un máster universitario. Y esto, los documentos que se han generado tanto del Consejo Internacional de Enfermería como del Consejo Español, esto lo dejan muy al aire. Entonces, las universidades, aquí para nosotros nos genera un elemento diferenciador. Diapositiva, por favor, para ir más deprisa. Para presentar brevemente nuestra experiencia de estos 10 años, nosotros somos un máster que tiene diferentes especialidades. Diapositiva, por favor. Son 60 créditos que se hacen en 1 o 2 años. Esta es un ejemplo del grupo de trabajo, ¿no? Si podéis pasar diapositiva, por favor. Entonces, este máster concretamente está diseñado en 4 bloques. Uno, que es todas las asignaturas en relación a la investigación. Otra, un core de asignaturas relativas a la enfermería práctica avanzada que están asemejadas con el modelo de Hambre, por tanto hay una asignatura de liderazgo. ¿Perdón? Sí. Luego hay un bloque de diapositivas que hable del abordaje de los problemas de la salud según la especialidad. Hay diferentes especialidades y luego trabajo final de máster. Diapositiva, por favor, centrándome en la especialidad de EPA, que se oferta cada 2 años y que la tercera edición la tenemos preparada para este 26-27. El desglose de estas asignaturas van sobre cardiología crónica compleja, sobre políticas y estrategias, organización multidisciplinar, PREM, PROM y calidad de vida y promoción de la salud. Estas asignaturas de la especialidad parten de que tenemos ya en la sala, en el aula, enfermeras con una trayectoria y una experiencia en cardiología y una formación posgraduada en máster en el ámbito. Por tanto, ya son enfermeras que tienen una trayectoria en el ámbito específico de cardiología o asistencial. Diapositiva, por favor. Bien, esto es solo para que puedan ver la progresión, ¿no? de cómo ha ido evolucionando. En estos 10 años pues ya son más de 200 personas formadas y que continúan, algunas con temas de doctorado o ya han terminado. Diapositiva, por favor. Sí, luego también aquí hacía una pequeña referencia sobre el estudio que se hizo del IPACAT en el contexto catalán, que también se había identificado, filiado, que el 75% de las enfermeras que hacían funciones de enfermera de práctica avanzada tenían formación de máster, ¿de acuerdo? Eso también es un dato que lo obtenemos desde aquí. Sí, diapositiva, por favor, y otra diapositiva aquí solo es para comentar las líneas de doctorado, que tenemos una línea, la Universidad de Barcelona, de práctica avanzada en doctorado. Aquí son solo un flash para que podáis ver algunos ejemplos de tesis, artículos, cosas que han salido del máster y obviamente de las tesis posteriores, es decir, que las enfermeras de práctica avanzada están haciendo cosas en ámbito clínico y tiene un impacto a nivel de literatura científica de esta enfermería. Diapositiva, por favor. Y una de las cuestiones que voy planteando, y aquí voy un poco deprisa porque veo que si no me voy del tiempo, es, diapositiva, por favor, que este tiempo de debate, de repensar, etcétera, pues hay algunas cuestiones que quisiera compartir. Si vais pasando, por favor. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los modelos internacionales de EPA sobre los que nos estamos basando la mayoría de trabajos sobre el tema son en contextos sanitarios distintos al nuestro y esto es una cuestión que debemos tener en cuenta. Otro punto más a tener en cuenta es que hay que tener, ¿no?, todos los agentes implicados en este debate, ¿no? Esto ya lo he dicho antes, ya veis que voy reivindicando la parte que me toca como universidad pública. Otro punto, por favor.
Sí, es importante unificar los diferentes roles. Tenemos centros y ámbitos, oncología, cardiología, etcétera, atención primaria, que cada uno va poniendo el nombre que considera. Es importante también entrar en este debate, es abrir un melón, pero es importante. Sí, los administradores y gestores también deben ser conscientes que tener enfermeras siempre es un valor, obviamente, pero enfermeras que quieren formarse y ser enfermeras de práctica avanzada necesitan facilidades, y esto lo vemos que las enfermeras que vienen a formarse tienen que hacer virguerías de agenda para poder gestionarlo, y siempre son un valor añadido para las instituciones. Por tanto, a ver si las instituciones también apuestan por dar valor, ¿no?, y facilidades. También el reconocimiento laboral tendría que seguir una lógica, es decir, a más formación o determinada formación, pues más reconocimiento profesional. Otra diapositiva, hay otra. Y para reconocer esta figura hay que tener también la formación universitaria, y aquí pongo pie también o bandera de las universidades públicas, porque significa que estas titulaciones están a precios públicos, a precios marcados por el Ministerio, y por tanto que son mucho más accesibles. Diapositiva, por favor. Aquí compartir pues la alegría de estos profesionales que durante un año, algunos, otros en 2 años, han conseguido su titulación, su certificación, y bueno, fue un día siempre muy bonito. Y aquí dejo mi correo y tenemos cuenta de Instagram por si queréis información, y disculpad porque veo que entre las diapositivas y todo me he alargado un poquito. Disculpad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por tu presentación y por hacernos entender la necesidad del máster. Y ahora vamos a dar paso a Elena Calvo, que nos va a explicar la experiencia de uno de los hospitales que hemos invitado, que es el ICS, en la implementación de esta figura. Elena. Sí. Buenas tardes. Buenas. Yo luego también en el debate, si queréis, os doy mi punto de vista del máster, de lo que nos hemos encontrado, nuestras barreras y nuestros puntos fuertes, y luego en el debate, si queréis, lo comentamos. Vale. Yo lo que os voy a explicar un poco es la experiencia del modelo de enfermería de enfermería práctica avanzada en el ICS, analizando la implementación y el impacto que está teniendo en la práctica asistencial, ¿no? Os he puesto esta fotografía que cuando preguntas en Google y en inteligencia artificial la historia de la IPA, me ha hecho este dibujo, ¿no? Y que en 1965 ya empezó a salir, ¿no?, lo que es Estados Unidos y Canadá, luego Reino Unido, y pone que hasta los años 2000 no está esta figura en Europa. En realidad lo que nos pasa, que es lo que nos sigue pasando, es, como decía la doctora Falcó, es que no tenemos una terminología homogénea y que no tenemos publicaciones de aquella época, no hay nada. Yo he estado investigando con la subdirectora del hospital, ¿no?, preguntándole, tirando de memoria porque no hay nada escrito y habría que mirar mucho más a fondo, ¿no?, cuándo fueron las primeras enfermeras clínicas o de programa o expertas que hubo en el hospital, y en realidad antes del 2000 ya había esta figura en la enfermera de nutrición parenteral, en la enfermera de infecciosas, luego salió también la de diabetes, también la hemos tenido siempre muy clara, ¿no?, en nuestro hospital hemos tirado mucho de ella. Las de heridas, la de úlceras por presión, que gracias a ella tenemos muchísima ayuda en todo el hospital. Y luego ya sí que de cardiología, la primera que yo recuerdo, que es así que la viví yo ya, su creación fue en el 2006 con la de insuficiencia cardíaca, que en cardiología yo creo que ha sido de las primeras que han empezado estos modelos. También ellos, no solo, aunque lleven tantos años, también tienen diferentes clasificaciones y nombres. Si nos vamos voy a quitar esto que me molestaba. Si nos vamos a Estados Unidos, vemos que hay diferentes niveles, pero tienen una coherencia que, además de ir cambiando el nombre, va cambiando el tiempo que tardas en pasar, la exigencia en la formación, pero también a nivel económico van cobrando cada vez más, ¿no?, y llega hasta el doctorado. En Reino Unido también tenemos los diferentes niveles a partir de la enfermera, donde también va subiendo por formación y por retribución. Sí que es verdad que aquí se incluye el nivel 3, sería lo que son las supervisoras. Aquí está como incluido en estos niveles, o sea que no es tanto el modelo de Estados Unidos,
que van cogiendo roles. Por ejemplo, yo en 2012 estuve en Boston, que pude estar en una unidad coronaria y estaban las registered nurses que daban la medicación, hacían las tensiones, las constantes, y luego la advanced practice nurse era la que venía y quitaba el introductor. Y luego había una por encima que esta ya hasta prescribía para que, como los médicos son tan caros, ¿no? Pues hacía un poco más tipo de médico. ¿Y qué tenemos en España? Pues en España tenemos la enfermera graduada, luego empezamos a tener aquí todo lo que es el Festival de la Enfermera Especialista, que esto sí que es verdad que en la comadrona, en salud mental, ¿no? En la del trabajo sí que está ya más definida. En médico-quirúrgica tenemos ese saco ahí tan grande que llena de oncología, quirúrgica, urgencias, y por eso es tan importante desarrollar la cardiovascular. Luego tenemos la clínica, la de programa, gestora de casos, enfermera referente, de práctica avanzada, y por último el doctorado, que hoy en día sirve para nuestro propio orgullo profesional y personal, porque en realidad no cobras nada ni te sirve para nada. Sí que te sirve pues para poder conseguir, por ejemplo, un FIS o una investigación, ¿no?, que sea financiada por un orden público para estas cosas sí, pero para nivel laboral no sirve de mucho más en el hospital. ¿Qué nos encontramos? Una falta de regulación estatal, un desarrollo desigual por comunidades autónomas y una falta de consenso de la definición del rol, como vamos viendo. Es verdad que, como dice Ana, hasta nosotros mismos no tenemos claro a veces cuál es la de práctica avanzada y cuál es la clínica y cuál es la de programa, porque cada hospital iba haciendo lo que quería o lo que podía. ¿Y qué hay sobre el ICS? El ICS en 2017, que ya, si echamos parece que no hace tanto, pero echando la cuenta atrás ya son años, creó lo que es el grupo GX, con el objetivo de regularizar las enfermeras de práctica avanzada, IPA porque es de enfermera con la I. Crearon este grupo que, como dice bien la doctora Ana, ahí no está la universidad, están enfermeras que ya eran de programa, por ejemplo la de heridas, hay gestoras de casos, hay supervisoras, hay directoras de enfermería, hay las de enfermeras ARES, que le llamamos, que son las de, ¿no?, las que regulan todo lo que son las variables y los sistemas de información. Hay muchísima gente, pero no tiene presencia la universidad. Al cabo de los años empezaron a trabajar cómo consensuar la definición según el CIE, adaptarla a lo que se pediría en el ICS. Luego estuvieron pactando los mecanismos de evaluación, cómo iban a evaluar, quiénes son IPAs y quién no, de toda la cartelera de profesionales que teníamos, cómo lo evaluarían. Y luego les falta diseñar los modelos de certificación, cómo van a certificar a esas enfermeras. Y estamos en la fase que también tenían de incluir en el tercer acuerdo de mesa sectorial el reconocimiento de la IPA, que el tercer acuerdo se firmó a finales del 2023 y es lo único, de lo poco que queda aún, que aún no han empezado, del tercer acuerdo que bueno, de hecho, pues estamos intentando movilizar para que esto tire para adelante, o sea que es muy buen momento para luchar, tener claro y debatir el tema de la enfermera de práctica avanzada en el ICS. Y después de todo esto, cuando meto enfermera de práctica avanzada en el ICS, pues casi no hay nada. La verdad es que tenemos muy claro, sobre todo en cardiología, que en los congresos y en las publicaciones demostramos mucho los programas, pero cuando nos metemos en los hospitales o en los centros de atención primaria hay muy poca cosa. Claro, lógicamente las estamos llevando IPAs, pero en realidad no están reconocidas ni con retribución ni a veces en personal. Sí que he encontrado bastante cosa en atención primaria porque tienen claro su enfermera de gestora de casos y así la clasifican como práctica avanzada. En el Joan 23 tienen una definición de lo que es la enfermera de la IPA, pero no pone cuáles tienen, cuáles no, de qué temas tienen, de qué programas tienen. Vall d'Hebron también tiene como un artículo que sale por ahí y algo más de primaria, pero poco más. En el estudio del IPACAT, como habéis visto antes, ¿no?, al final sale que de todas era sobre 1.200 enfermeras, salen que 269 tendrían ese perfil de EPA. En un primer estudio que, como os digo, imaginaros, esto fue 2019, todo lo que hemos crecido desde ese año, o sea que eso era una primera estimación. Vieron que el 75% tenía más de 40 años, que eran enfermeras expertas, pero fijaros en los temas en los que eran expertos. ¿Os sorprende, os llama la atención algo? Yo siempre he considerado que cardiología hemos estado, ¿no?, en posiciones muy avanzadas respecto al hospital cuando hacemos las reuniones o presentamos resultados,
y pensaba que saldría y fijaros que ni sale en los primeros, en el 2019. Luego ha habido más estudios del IPACAT 2020-22, que en esta web que veis aquí abajo está súper bien explicado los roles de la enfermera práctica avanzada, los estudios que han ido haciendo, los consensos, hay presentaciones de PowerPoint sobre diferentes temas y está muy bien. Bueno, pues como hemos ido hablando, está la definición del CIE y luego el GX definió cómo sería una enfermera práctica avanzada en el ICS y definió que esta enfermera, para ocupar ese sitio, su requisito indispensable sería una formación especializada de máster o especialidad con una capacitación específica acreditada. Tenían que llevar como mínimo 5 años de los últimos 7 en el ámbito en el que se presentaba como estaba de práctica avanzada. Y también se hizo como una evaluación que se combinaba, ¿no? Decidieron qué herramientas iban a realizar para evaluar estas IPAs que teníamos en los hospitales y centros de atención primaria. Se combinaría el IDREPA, el COMBA y una evaluación 270. Había una autoevaluación de la propia enfermera, una evaluación de compañeros del mismo nivel y una evaluación de los superiores. Y aquí que se evaluaba competencias, expertez, y otros diferentes puntos sobre su trabajo del día a día. ¿Qué tenemos en el Hospital de Bellvitge? Pues un amplio campo de enfermeras entre especialistas de programa, IPAs, expertas y las ERAs, que tenemos las Enhanced Recovery After Surgery. Tenemos muchísimos tipos de enfermeras, como veis. Aquí me salieron el contaje que yo obtuve el otro día, unas 64, pero estoy segura que ha habido alguna más. Como veis, uno de los quesitos más grandes es el de insuficiencia cardíaca, el de UMICO y el de diálisis domiciliaria, porque hay más de una enfermera, ¿no? En muchos de los procesos hay solo una, en otros ya empezamos a tener 2 o 3 o los que hagan falta. Por ejemplo, de ERAS son 17. Sí que es verdad que las he puesto separadas por las diferentes especialidades. ¿Y qué tenemos en cardiología y cirugía cardíaca? Bueno, pues no está nada mal, porque la verdad es que, como os decía, en 2006 empezamos con la insuficiencia cardíaca y ahora podemos contar lo que se considera en el hospital como, queremos llamarles IPAs, o son clínicas o de programa, una enfermera de clínica de arritmias estipulada como sí, porque en realidad tenemos 2 más en consultas externas y 2 más en control remoto, que habrá que evaluar también sus competencias y las condiciones que tienen. Luego también tenemos la TAVI Nurse, ¿vale? Que también pues, ha empezado a salir en el 2019. Luego de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco. Estas enfermeras han llegado hace 2 años a ser 3 ya, porque hacen también congénito, hacen lo que son de asistencias de larga duración, titulación, han ampliado muchísimo todo el campo de cartelera. La unidad multidisciplinar de atención a insuficiencia cardíaca comunitaria, que también son 3. Las Enhanced Recovery After Surgery en cirugía cardíaca, una enfermera que se dedica a preparar al paciente antes de la cirugía cardíaca y después, con lo que es pues, el ejercicio, la nutrición, ¿no? Como la rehabilitación. Y luego la enfermera del programa del POSIAM, que esto también ha sido una clave. Yo en realidad hice la tesis en 2019 sobre el paciente tras el infarto, paciente anciano, y necesitaban muchísimo este programa porque muchos estaban dejados, poco seguidos, no tomaban bien la medicación y de hecho pues tenemos una y esperamos en no mucho tiempo pasar a 2 porque estamos bastante saturados. Esta es nuestra foto. En realidad, en cardiología también podéis encontrar en algunos hospitales de España que tienen una enfermera de ECMO como práctica avanzada, no como en la UCI que lleven un paciente. Y luego también, por ejemplo, en el Clinic tienen la de fibrilación auricular, por ejemplo. Es verdad que cuando un médico o un programa o un hospital conoce a una enfermera práctica avanzada o es experta, quieren y piden cada vez más, ¿no? Todos los servicios piden una enfermera para ellos. Una de las partes que más orgullo nos tiene en cardiología en Bellvitge es que tenemos una unidad que le llamamos unidad de cardiología ambulatoria, pero en realidad ha sido un gran avance porque tenemos a todas las enfermeras de práctica avanzada de cardiología juntas. Hasta esta obra las teníamos a cada una en un edificio y en un sitio diferente, pero ahora están todas juntas, o sea que es una unidad que potencia, que además entre ellas comparten, ¿no? Interservicios. Las de arritmias están con las de insuficiencia cardíaca constantemente, la de ITAVI para
comentar una cosa, un electro con la del control remoto de marcapasos. Yo creo que esto es muy beneficioso que estén juntas. Aquí tienen sus consultas, tienen también una sala de reuniones, tenemos una sala de formación donde podemos hacer también sesiones, como por ejemplo la de la enfermera de Arriñas que hace el programa de psicología para el paciente con DAI, lo del infarto también hace sesiones a pacientes con infarto. Y luego tenemos un recovery donde también se puede poner medicación, ¿no? Las bombas de furosemida o hierro si hace falta, por ejemplo. Dentro de la definición de EPAs, ¿no? ¿Qué hace falta con la EPA? Que planifique cuidados expertos, una atención integral, colaboración interdisciplinar, formación, investigación y práctica basada en evidencia y liderazgo profesional. No todo el mundo es una EPA y no todo el mundo sirve para ser EPA. Y hay enfermeras básicas que son, bueno, estándares o registered nurses eso como les llamemos, que son buenísimas, pero no todo el mundo puede llegar a ser una EPA o no le gusta, porque esto exigirá unos requisitos que hay que ir cumpliendo y hay que ir renovando. No sirve que ahora tengamos todo y dentro de 5 años no hayamos hecho nada. Respecto a cómo estamos midiendo los indicadores, bueno, pues fijaros que en pocos años, desde el 2017, 18, que estamos empezando a crecer en las de práctica avanzada, pues han empezado a publicar artículos sobre el impacto de nuestros programas, predictores de estancia hospitalaria, se ha reducido estancia hospitalaria, se ha validado una encuesta de experiencia de paciente con otros hospitales, con el de Salamanca, por ejemplo. Se participó en el consenso de Tabinurs, por ejemplo, con la Asociación Española de Cardiología a nivel estatal y también ahora hemos participado a nivel europeo con la European Society of Cardiology. También en insuficiencia cardíaca también se está publicando sobre la experiencia del paciente, el autocuidado, cómo potenciar lo que es al cuidador sobre todo. Ahora se está haciendo mucha cosa de telemonitorización, así como de aplicaciones móviles o vídeos, ¿no? Temas digitales. También sobre el infarto, cómo evaluar nuestros programas. En el ERAS también ha sido un modelo que se está replicando mucho, ¿no? Cómo puedes demostrar cómo mejora el paciente si tienes un enfermero ERAS. Al final, si yo tengo una y necesito más, tengo que demostrar cómo me está yendo y por qué necesito más. Igual que cuando vamos a otros hospitales a enseñar nuestros programas, les facilitamos nuestros artículos y resultados para poder defender esta figura. No es, creo que la necesita, no que el paciente estará contento, sino con números poderlo demostrar y juntar todos nuestros artículos. ¿Vale? También los de infecciosas, cómo reducen las infecciones con sus trabajos o la elaboración de podcasts que hagan difusión de nuestras figuras. ¿En qué indicadores podemos influir? Calidad de vida, complicaciones, mortalidad, experiencia del paciente, telemonitorización, empoderamiento del paciente, adherencia terapéutica y reingresos. Sobre todo, esto se nota muchísimo en todos los análisis que estamos realizando. También en la elaboración de lo que son vídeos para el paciente, educación sanitaria. Estamos participando también en programas con casas comerciales que traen alumnos del resto de España para que vengan a formarse, ¿no? Y pues es un orgullo, la verdad, que ponga, ¿no?, como visita al centro de excelencia. La participación de los enfermeros EPAs también en lo que es la documentación para el paciente. Ellos saben perfectamente lo que el paciente necesita, lo que le queda claro y lo que no, y pues la elaboración y la ayuda para actualizar estos documentos que a veces están desfasados o no ponen lo que tiene que poner a nivel actual. ¿En qué pueden incidir y en qué son muy importantes? En mejorar los indicadores de salud. En los congresos y publicación de artículos, porque lo que están estimulando es los cuidados basados en la evidencia, en seguir investigando, ver qué hacen otros centros, qué hacen otros hospitales y también incorporar todo lo nuevo. Participación en asociaciones científicas para estar al día. Formación a sus compañeros, ¿no? Ellos dan muchas formaciones a enfermeros de planta, de coronarias, de hemodinámica, para actualizarnos en cómo están los cuidados, proyectos de investigación, ¿no? No solo participar como antiguamente en los médicos que te ponían, si con suerte te ponían, sino en liderar nosotros proyectos de investigación, elaborar jornadas de pacientes, organizarlas, paciente experto, actualización de protocolos, súper importante, sesiones interdisciplinares, como veis en la definición de IPA, pone, ¿no?, que tienes que participar con otros servicios, con otras disciplinas. Garantizan y son un clave en la continuidad asistencial, en la comunicación interservicios, la mejora de experiencia del paciente y, por ejemplo, pues la elaboración del material educativo.
aún en lo que es en el ICS no tenemos definido sí, pero no tenemos aún esta retribución que acompaña esta exigencia de la IPA. Pero sí que estamos creyendo fielmente en ella y esperando a que salga ya lo del tercer acuerdo y todas las convocatorias que estamos sacando nuevas de lo que le llamamos IPA nosotras ya salen con el nombre de IPA, ya salen con los requisitos de una IPA, con el requisito de máster, el requisito de experiencia en el campo, con las competencias que pedimos de una IPA, de liderazgo, de interacción con pacientes, familias, trabajo en equipo, ¿no? Todo lo que estamos viendo en la definición de IPA. Y todas las funciones principales que se sacan de lo que es la definición de IPA. O sea que ahora nos falta esto, pues que el ICS se ponga y las instituciones apoyen claramente toda esta exigencia que necesitará esta IPA. Y también lanzo preguntas como ha hecho Ana, ¿no? Lo siguiente será quién sí, quién no. Si en un sitio que tienes una IPA, esa IPA no cumple porque no tiene esa formación o no tiene lo que necesita, ¿qué pasará? El impacto económico que va a suponer a los hospitales, que yo creo que por eso están tardando más, pero está comprometido y firmado, por tanto espero que no tarde. Habrá diferentes categorías de IPA, porque al final no todas tienen la misma responsabilidad sobre los cuidados que hacen sobre el paciente, a veces, ¿no? Depende de quién visualicemos. No todo enfermero que visualicemos como experto es IPA, habrá experto y habrá IPA. Habrá reevaluación, yo ahora cumplo todo, pero en 5 años, ¿no? Tendré que mostrar qué es lo que he hecho, qué es lo que he avanzado en mi puesto, y el tema de la certificación pues también será una gran puesta a punto. Y eso es todo de la presentación. Bueno, muchas gracias, Elena, por tu experiencia en el ICS. Y ahora vamos a ver otra parte, otra experiencia de otro hospital, como es el Hospital Clínic, que nos va a hablar del Sarai Allen. ¿Te compartimos la presentación, Sara? Sí, espera, intento ver si la puedo compartir. Vale. Así. No. ¿La veis en diferentes imágenes o bien? Y se ve bien de momento. Vale, perfecto. Pues bueno, primero de todo agradecer a la Sociedad de Cardiología Enfermera el poder estar aquí compartiendo la experiencia vivida desde el Hospital Clínico de Barcelona. La verdad es que mi experiencia será compartida sobre un recorrido de ya unos 10 años desde el inicio que empezaron las enfermeras de práctica avanzada aquí en el Hospital Clínico de Barcelona, con el estudio que empezaron junto a la doctora de la Zagalegui y a la doctora Sevilla dentro de la organización y bueno, lo que pretendo es un poco hacer el marco. En algunas diapositivas intentaré no repetirme porque yo creo que todas hemos empezado a contextualizar desde un inicio. ¿Están pasando las diapositivas? Ahora, vale, perfecto. Bueno, pues nos basamos de nuevo, ¿no?, para reforzar esta idea del Consejo Internacional de Enfermeras, que define las enfermeras de práctica avanzada en Ginebra, en el cual son enfermeras colegiadas que han adquirido la base de conocimientos expertos, capacidad para tomar decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para la práctica extendida de la enfermería al contexto de cada país. Con lo cual, hasta aquí todas nos encontramos que tenemos esta definición como muy arreglada en las diferentes instituciones y con las que nos hace sentir a todas cómodas. Pero esto nos muestra, ¿no?, una clara evolución sobre, tal y como han compartido Elena y Ana, ¿no?, de esta evolución de la profesión enfermera, ¿no?, en la que otros contextos pues, nos marcan este recorrido con mucha más historia, ¿no?, y en las cuales, por suerte, hoy estamos en esta mesa de debate, ¿no?, para poder reflexionar sobre hacia dónde tenemos que ir y cuáles son los siguientes pasos para reconocer y definir exactamente cuáles son estos perfiles, ¿no? Pero en todo este recorrido lo que vemos es que una enfermería, ¿no?, que viene desde una base más profesionalizadora hacia donde nos encontramos en un rol mucho más avanzado, donde le damos una visibilidad y un reconocimiento basado en la evidencia que hasta el momento, pues todo el recorrido que teníamos, tanto a nivel de ATS como diplomadas de enfermería y luego grados, pues ha requerido este crecimiento a nivel profesional. Pues bien, los motivos de aparición, ¿no? Como siempre, yo creo que el contexto, ¿no?, y el contexto muchas veces de crisis son los que nos hacen repensar en nuevas maneras de
trabajar, pero no solo os queremos enfocar en un modelo solo de crisis, ¿no? De falta de profesionales, sino a juntarlo, ¿no? A unarlo a este crecimiento a nivel de formativo y académico, ¿no? Desde las universidades, en el cual desde el momento que hay un cambio a nivel de la diplomatura hacia el grado de enfermería, esto ya nos hace incorporar dentro del entorno académico un pensamiento más reflexivo y basado en la evidencia, que hacen que estas dos necesidades pues, nos hagan repensar motivos de modelos de profesionales pues diversos, ¿no? Entre ellos, el principal, ¿no? Tenemos una ciudadanía en la cual cada vez se ve más envejecida, ¿no? Y con más necesidades de abordaje de cronicidad y la complejidad de estos pacientes, y a la vez, ¿no? Estamos en un entorno en el cual buscamos una atención mucho más accesible y personalizada para estos pacientes, ¿no? Aquí le podríamos añadir ahora toda la parte de tecnología y digitalización y personalización de los tratamientos, ¿no? Que nos obligan más a adecuar el cuidado hacia los pacientes que ofrecemos. A nivel profesional, como os decía, ¿no? Venimos de un entorno académico mucho más cualificado, en el cual la doctora Falco nos ha podido compartir, ¿no? Este crecimiento a nivel de los másters profesionalizados, pero sobre todo en el entorno que estamos ahora enmarcando, lo que son los másters oficiales, ¿no? Que nos ayudan a calificar a las enfermeras sobre una base más científica y en la cual nos podría acompañar a esta práctica avanzada que hoy estamos aquí compartiendo. Esta necesidad de autonomía y reconocimiento profesional nos ayuda a este empuje, ¿no? a este salto hacia una visibilidad de una enfermera más empoderada y lo que os decíamos, la práctica basada en la evidencia. Y cuanto al sistema y al contexto sanitario, ¿no? Y yo enmarcaría más a un contexto sociosanitario, ahora ya más, ¿no? En el cual figuras como la enfermera gestora de pacientes, ¿no? Que garantiza este trayecto de continuum asistencial hasta otros niveles asistenciales, pues son de gran valor dentro de un sistema en el cual esta situación de crisis nos permite pues, buscar innovación en nuestro sistema. Sabemos que tenemos unos recursos limitados y la EPA pues, nos ayuda o nos ha de dar este marco que nos ayude hacia el acompañamiento de estos nuevos modelos. Pues bien, los beneficios que sí que tenemos claro y que hemos compartido también en las anteriores presentaciones es qué medidas, ¿no? y ventajas puede aportar esta enfermedad de práctica avanzada dentro del sistema sanitario. Pues hace el facilitar a un buen uso, ¿no? de los recursos sanitarios que sabemos que son limitados. ¿Cómo lo hace? Pues reduciendo las visitas en urgencias de los pacientes, contribuyendo a una reducción de los ingresos por complicaciones o incluso en algunos casos pues eso, reducción de los ingresos y participar en la ambulatorización de los pacientes que atendemos, sobre todo en hospitales de alta complejidad. Un ahorro económico, ¿no? con estos indicadores y a la vez una mejora en la continuidad de cuidados, ¿no? tanto a nivel de proceso asistencial en el marco de un hospital de alta complejidad, pero también en el sistema sanitario, en el cambio de niveles asistenciales, en el cual es una figura clave en esta transición. Es evidente, ¿no? que tenemos resultados que nos muestran la mejora de la satisfacción del paciente y lo que abordan es un impacto positivo en el componente físico del cuidador, ¿no? Con lo cual empoderamos al paciente y a su entorno para que la calidad de los cuidados sean mucho mayores y mejores. Por lo tanto, el objetivo de la presentación es compartir nuestra experiencia en la implantación del rol de enfermera de práctica avanzada en el Hospital Clínico de Barcelona y, bueno, contextualizaros, ¿no? Partimos de la evaluación Framework Matrix del marco PEPA, ¿no? En el cual nos basamos en un proceso estructurado diseñado para guiar el desarrollo y la implementación de la evaluación y de la implementación y evaluación de los roles de enfermería de práctica avanzada. Y lo que estamos persiguiendo con este modelo es definir la población de pacientes y describir cuál es el modelo actual de atención, identificar los actores claves y reclutar pacientes, cuál es el abordaje de pacientes que estamos tratando y a los que nos dirigimos como enfermera de práctica avanzada, determinar la necesidad de un nuevo modelo de atención, identificar los problemas prioritarios y los objetivos de mejora con la atención de estos nuevos roles, definir un nuevo modelo de atención y el rol de la Advanced Practice Nursing, poner en marcha el plan de implementación,
evaluar luego el rol de la enfermera de práctica avanzada y el nuevo modelo de atención y realizar un seguimiento a largo plazo, ¿no? Esta implementación, pues empiezan en el primero modelo de EPA, pues empezamos a raíz del 2014, ¿no? Cuando se plantea, en ese momento estaba la doctora Zabalegui en la institución y con su experiencia también a nivel americana, ¿no? Pues nos pudo trasladar al Hospital Clínic de Barcelona su experiencia en modelos más americanos y canadienses. En el 2023, ¿no? La doctora Zabalegui con la doctora Comella Estrem, la doctora Ferrus y Sonia Sevilla, lo que trabajaron es a través del IDREPA, ¿no? Como habéis compartido anteriormente, pues un primer marco, ¿no? Y hacer un diagnóstico sobre qué número de enfermeras de práctica avanzada teníamos en el territorio en Cataluña, que la doctora Calvo también ha compartido con anterioridad. Y lo que sí que se trabajó en el 2023 es ver el impacto, ¿no? Que tenían estas profesionales dentro de nuestro contexto, ¿no? A nivel de impacto en el servicio, en el cual estaban desarrollando sus funciones. ¿Y con qué objetivo? ¿No? Pues con el objetivo de reducir los tiempos de espera de la lista de espera de los pacientes, mejorar los flujos de acceso, de la accesibilidad de estos pacientes, agilizar los procesos asistenciales, disminuir la fragmentación asistencial, disminuir las listas de espera y mejorar la continuidad asistencial, así como la adherencia a las mejores prácticas, disminuyendo a su vez las readmisiones evitables y necesarias. En cuanto al segundo punto, que sería el impacto sobre la atención integral del paciente, ¿no? Va más orientada, ¿no? a incrementar la promoción de la salud en nuestra población de referencia para mejorar el bienestar de las personas atendidas, el paciente y su familia, y transferir los conocimientos formalmente a las personas atendidas y familia y comunidad para empoderarlos y ser más partícipes del autocuidado, incrementando también este autocuidado de la persona que estamos atendiendo. En cuanto al tercer punto, que sería el impacto sobre la persona atendida, lo que se pretende buscar, ¿no? El objetivo y indicadores van más orientados a la disminución de complicaciones, al incremento del seguimiento terapéutico y la adherencia terapéutica, las disminuciones de las visitas en el servicio de urgencia, satisfacción de estas personas atendidas y sus familiares y la mejora en la calidad de vida de estos pacientes y sus familias. Y cuanto al impacto económico, ¿no? Pues qué es lo que a fecha de hoy nos cuesta más de evaluar, porque formamos en el caso sobre todo de un entorno más hospitalario de tercer nivel, muchas veces algunas de estas figuras lo que forman es parte de un proceso asistencial, por lo cual nos cuesta mucho más el poder evidenciar estas medidas de disminución de costes asistenciales globales, ¿no? Pero sí que a nivel de estancias hospitalarias y la disminución de consumo de recursos, pues es evidente que impactan en la parte económica y de eficiencia del sistema sanitario. Como en el modelo conceptual que nos basamos aquí, las enfermeras de práctica avanzada es según el modelo IDREPA, ¿no? Como he comentado con anterioridad, en la que medimos a través de este cuestionario autoperceptivo las 6 dimensiones, ¿no? La de liderazgo, la de planificación, de los cuidados, la atención integral, la colaboración interprofesional, la educación y la investigación en la práctica basada en la evidencia. He de decir, y de modo pues agradecida, ¿no? Por poder estar en un entorno y un contexto como el Hospital Clínico, en el cual tiene mucho recorrido a nivel de investigación, sobre todo existía mucho a nivel del colectivo médico, ¿no? que tiene mucha trayectoria, y el hecho de estar en una institución en la cual la investigación forma parte del ADN también institucional, pues ha hecho que el modelo de la enfermedad de práctica avanzada sea muy bien visibilizado y compartido por los profesionales facultativos médicos, en este caso, con lo cual la han incorporado a los equipos y en los procesos de atención como una figura que realmente suma, ¿no? Y a la vez pues orienta y descarga de funciones de rol que estaban antes asignados al colectivo médico, que hoy está realmente liderando y de forma autónoma llevando las enfermeras de práctica avanzada. Este es el proyecto, el IDREPA y bueno, y un poco los marcos en los que nos basábamos, ¿no? De los dominios competenciales
para poder desglosar lo que hoy sí que es una IPA, una EPA, de lo que no lo es dentro de nuestro contexto. Hemos participado en un estudio colaborativo, ¿no? Dentro en contextos como los que podéis ver aquí, ¿no? A nivel de la Universidad de Montreal y la Universidad de Quebec, ¿no? En la cual se han identificado la comprensión completa de cómo surgen estos roles EPA, los análisis de factores contextuales a los diferentes niveles asistenciales en los cuales atendemos y la comparación de resultados entre Canadá y Cataluña que nos permitieron ver en qué situación nos encontrábamos como contexto. ¿Y cuáles son las barreras de implementación en el momento de poner en marcha el proyecto, ¿no? Y un poco que también la doctora Falcó también ha compartido, ¿no? Esta dificultad o sea, nos encontramos hoy en el hospital clínico con una ebullición, diría, ¿no? de número de enfermeras de práctica avanzada, que hoy ya las llamamos así, pero a fecha de hoy todavía no tenemos acreditadas. Estamos trabajando en identificar modelos basados en la evidencia para ver si podemos trabajar y aquí también pues me gustaría poder contrastar con todas vosotras, ¿no? El que podamos encontrar una herramienta, ¿no? que nos pueda ayudar a acreditarnos y saber cuál es el modelo que tenemos que adoptar en nuestro contexto aquí en Cataluña, pero sobre todo ya con una mirando hacia España, el Ministerio de Salud, hacia cuál es el modelo que debe ser. Pero sobre todo barreras que nos encontramos, ¿no? Las barreras es la extrema carga de trabajo que están liderando estas enfermeras. Son enfermeras que en ningún momento se cuestiona su falta de expertez y responsabilidad, con lo cual su disponibilidad, casi diría que 24/7 hacia esta atención personalizada, pues hace que su día a día sea realmente complejo. La manca de claridad del rol, la verdad es que aquí en nuestro contexto sería más en relación a cuando tenemos que defender estas nuevas figuras, ¿no? Con los sindicatos y el comité de la parte social, pues es más una clarificación de rol que no tanto como la perciben y la entienden los profesionales asistenciales y los profesionales gestores dentro de la institución, así como la dirección general del hospital. Luego esta falta de liderazgo por un hecho de esta trayectoria, ¿no? En la cual muchas veces la actividad asistencial, ¿no? Las dificulta, ¿no? en el poder estar más presentes en entornos más de liderazgo, pero sí que intentamos trabajar desde el hospital en que este liderazgo también sea percibido por nuestro entorno y por lo tanto son líderes también a nivel de contexto con la relación con nivel como la atención primaria y otros contextos. Falta una falta de trabajo en equipo, o sea, me ha encantado, Elena, esta compartición de espacios, ¿no? en el equipo de enfermeras de práctica avanzada de cardiología, porque al final el trabajar en equipo nos ayuda a fortalecernos el conocimiento y a poder compartir y tener más iniciativas en cuanto a estudios basados en la evidencia. Y esta falta de financiación. Hasta ahora es verdad que lo que hemos hecho a nivel de modelo es transicionar y reconvertir posiciones que hasta el momento eran enfermeras de consulta externas como tal, y gracias a el poder identificar a profesionales con gran liderazgo, pues han ido trabajando en el desarrollo de estos nuevos modelos, ¿no? Y trabajando hacia un POE que definiera la cartera de servicios que estaban desarrollando. Con lo cual, esta sería la trayectoria desde el 2014, ¿no? Y entre el 14 y el 16 se construye este modelo más teórico en el hospital. En el 2017 nos encontramos en los análisis de caso por caso en base a los dominios de IDREPA, o sea, saber después de estos 2 años de experiencia, ver según el modelo IDREPA dónde nos encontramos. Y lo que sí que os diría es que forma parte de las unidades funcionales que van apareciendo y se van desarrollando dentro de la institución, con lo cual hoy, a fecha de hoy, no existe ninguna unidad funcional que no aparezca con una petición de una enfermera de práctica avanzada dentro de la institución. A nivel de entre el 18 y el 20, lo que se elaboran son los diferentes POEs, ¿no? para definir esta cartera de servicios, estos roles y funciones que tiene cada una de ellas en su lugar de trabajo. Trabajamos toda la parte de interconsultas para poder identificar todas las acciones que están ellas desarrollando, la cartera de servicio y unos cuadros de mandos para poder evaluar cuál es el impacto de estas figuras dentro de la institución.
En el 2021 se revisan las posiciones y funciones porque empiezan a emerger estas figuras de una manera pues rápida y muy deseada por dentro de la institución, y lo que se hace también es revisar y unificar los criterios de las descripciones de los lugares de trabajo. Quiero centrarme un poquito aquí, ¿no? Porque, no sé, para los que no conozcáis, el Hospital Clínico de Barcelona es un hospital que tiene como singularidad es que es un hospital que tiene diferentes institutos, cada uno de ellos funciona a su vez como si fuera un mini hospital ordenado por un conocimiento y una expertez, ¿no? En el cual hace que cada uno funcione de una manera a veces pues más autónoma, y esto a veces nos puede dificultar en el desarrollo y la implementación de proyectos más transversales, con lo cual nos obliga que después de unos años de trayectoria ya nos obligue a identificar esta descripción de lugares de trabajo para intentar aunar y unir esfuerzos, así como reuniones en las cuales hacemos reuniones mensuales en las cuales todas las EPAs van compartiendo los diferentes proyectos que están trabajando y los resultados de sus estudios. Con lo cual, aquí en este transcurso se introduce el cuadro de mandos en el BO de enfermería para poder monitorizar el impacto de sus funciones en el hospital. Y entre el 2022 y el 2025, pues se hace este plan de trabajo a 4 años, ¿no? En el cual se intenta potenciar estas áreas de mejora de cada una de las IPAs, evaluar estos indicadores y trabajar para las renovaciones. La realidad es que ya estamos en el 2026, seguimos en un contexto en el cual hemos tenido que trabajar con la parte social, el cómo, qué perfiles tenían que tener estas EPAs, ¿no? Para poder acreditarse y demás. Y esto os diría que quizás ha sido lo más altamente costoso por el hecho de que hay en ocasiones que nos encontramos que la voluntad de los profesionales por crecer, ir hacia esta mirada más especializada, ¿no? Y de conocimiento, pues a veces es antagonista, ¿no? hacia objetivos que son más hacia un modelo pues más transversal y en el que no se diferencie el valor y la calidad asistencial experta. Perdón, sí, me he pasado de tiempo, ¿no? Perdón. Sí, perdón. Ya va de tiempo y vemos que te queda la mitad de la presentación. Vale. Pues bueno, a nivel de formación, estos son los... por favor. Sí, vale. Pues si queréis dejo la formación que se está solicitando, las descripciones del puesto de trabajo y la documentación que se pedía para el tema del EPA. Hay del procedimiento del POE, y luego lo que estamos trabajando ahora es para el comité evaluador un portafolio, ¿no? Con evidencias de estos IDREPAs, la revisión de las memorias previas que llevan ya acumuladas hasta el momento y lo que sí es la actualización del POE y la evaluación de un caso clínico en el cual el tribunal evalúa las diferentes dimensiones según el IDREPA. Hoy tenemos estas 7 figuras de EPA a nivel de cardiología, que es lo que quería contextualizar en este entorno, y sí que, bueno, os comparto las diferentes KPIs que se están midiendo en cada una de las figuras, que si queréis hacer alguna pregunta más orientada, pero sobre todo tenemos la EPA de cirugía cardíaca, la EPA en procesos intervencionistas quirúrgicos cardiovasculares ambulatorios, la EPA de dispositivos cardíacos, la de debut de insuficiencia cardíaca y comunitaria, la de insuficiencia cardíaca y trasplantes, la de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular y la de riesgo cardiovascular únicamente. Como conclusiones, pues que responden a necesidades reales, no me alargo. El reconocimiento promueve la evolución profesional enfermera hacia esta mayor autonomía. La evidencia muestra beneficios consistentes de este rol EPA, incluyendo reducción de ingresos y complicaciones y un ahorro económico por mejor uso de recursos, mejora la calidad de vida del paciente y su entorno y aumento de la seguridad clínica y la continuidad asistencial. Y a nivel de los diferentes perfiles, la de cirugía cardíaca mejora la adherencia, educación y detección precoz de complicaciones. En la de proceso intervencionista reduce las complicaciones y mejora del seguimiento terapéutico. La de dispositivos cardíacos aumenta la eficiencia asistencial en las visitas virtuales y resolución de incidencias. La de insuficiencia cardíaca de debut de comunitaria pues garantiza este continuum asistencial, la educación sanitaria y la calidad de vida y adherencia terapéutica. Y la de hipertensión, riesgo vascular
a la adquisición de conocimientos, el mapa de calidad, la detección de daño orgánico y la promoción de la salud. Con lo cual, a pesar de todo, pues compartimos hoy que persisten barreras relevantes como la carga de trabajo y la falta de claridad de rol, pero que debemos trabajar todas las direcciones por conseguir pues, mejores resultados. Y gracias y perdonad el alargamiento del tiempo. Gracias, Sara, y ya nos sabe mal haberte cortado. No, tranquila, no os preocupéis. Como no nos vamos a tener, creo que no nos va a dar tiempo a hacer ninguna pregunta. No sé si el debate... No, vamos a ver ahora, vamos a pasar con Salvador Santos, que es doctor en enfermería por la Universidad de Sevilla. Es un ejemplo de reconocimiento allí en Andalucía y nos va a hablar de cómo se implementa esta figura allí. Cuando te compartimos pantalla, Salvador, ¿o lo compartes tú? Creo que se está compartiendo ya, ¿no? ¿Lo veis, la presentación? Sí. Correcto, vale. Bueno, muchas gracias sobre todo por contar conmigo para invitarme a este webinar. El hablar el último tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes, ¿no? Entonces voy a intentar ser muy directo, perdonadme si voy muy rápido, pero me gustaría que hubiese un poco de debate, ¿no? Puede ser. ¿Vale? Bueno, entonces el objetivo de mi participación aquí sobre todo es trasladar dos experiencias, una a nivel nacional y otra a nivel autonómico, ¿no? Yo cuando estaba escuchando vuestras ponencias, vuestras experiencias, yo creo que es muy positivo y muy enriquecedor, ¿no? Y yo creo que son pasos que tenemos que ir dando en paralelo. Entonces, que lo fundamental aquí es ver exactamente qué es lo que el objetivo que se plantea la Asociación Española de Enfermería en Cardiología desde el momento que se publica el Real Decreto de julio del año 2022, ¿no? Hasta entonces había pocas posibilidades de desarrollar este reconocimiento de competencia y aparece, hay un vacío que todos conocemos con la especialidad de médico-quirúrgica, pero aparece este nuevo Real Decreto que de alguna forma da un poco de luz a la tiniebla, a la dificultad que existe para el reconocimiento o para el desarrollo de una especialidad en todo un campo tan amplio como está, como dentro, incluido dentro de la médico-quirúrgica, por supuesto, la enfermería cardiológica, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Esta ley lo que nos da opción es que las asociaciones científicas soliciten un nuevo título de especialista. Pero no solamente esto, sino que además se puede solicitar un área de capacitación específica. Es una formación mucho más concreta, mucho más específica dentro de una especialidad que permite incrementar los conocimientos dentro de un ámbito concreto, en este caso, de la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué se plantea la asociación? La asociación lo que se plantea a principios del año 2022, cuando incluso antes de la publicidad de que se publicara este Real Decreto, nosotros ya teníamos conocimiento del borrador, y entonces la asociación apuesta con mucha fuerza para intentar, bueno, tener opción a esa especialidad dentro del marco que se ha establecido, esa nueva ley, y de alguna forma pues empieza todos estos pasos. El paso inicial que hace la Asociación Española de Enfermería y Cardiología es crear un grupo de trabajo que se plantea una serie de objetivos, unos objetivos muy claros, ¿no? No voy a entrar en detalles porque no hay tiempo, pero objetivos muy claros y absolutamente todos los objetivos que se plantean están basados en evidencia científica. Es un documento que, por supuesto, lo tenéis en la plataforma en la web de la asociación, y ese documento es un documento que, perdón un segundo, voy tan rápido que la idea se me adelanta. Un documento que está basado en evidencia científica, pero que sobre todo lo que queríamos era tener el respaldo de la organización, de la institución que en España regula el trabajo enfermero, que en este caso es el Consejo General de Enfermería. Entonces, el Consejo nos invita a participar, a desarrollar de forma conjunta este documento que de alguna forma lo que hace es blindar las competencias. Nosotros pensamos, y el Consejo así nos lo transmite, que el primer paso que se tiene que dar para que haya un reconocimiento de competencias es que se publiciten y se blinden. Es decir,
el Consejo reconoce que esas competencias que están en este documento marco son competencias exclusivas de los enfermeros que trabajan en el ámbito de la salud cardiovascular. Esta es la finalidad de este documento, ¿no? Ese documento, Ana ha comentado algo antes relacionado con el documento, que tiene sus partes más positivas, sus carencias, ¿no? Evidentemente es un documento que es muy amplio, que está basado, como veis ahí, en un número importante de referencias bibliográficas, sobre todo referencias que hablan del beneficio que se obtiene en resultados de salud cuando tenemos enfermeras que están formadas. Y cuando hablamos de enfermeras que están formadas, evidentemente no estamos hablando de enfermeras especialistas, porque no existe, ¿no? Sí, en otros ámbitos, en otros países sí que existen, y entonces toman como ejemplo esos beneficios que vosotros incluso habéis citado en las ponencias anteriores, ¿no? Y dentro de este documento, por citar algo así lo más rápidamente posible, pues entre otras cosas se definen los perfiles profesionales. Como veis ahí, esos perfiles profesionales abarcan todas y cada uno de los ámbitos del trabajo o del recorrido que puede tener un paciente con enfermedad cardiovascular. Otro de los puntos importantes que desarrolla este documento, por supuesto, es el marco de actuación, y se desarrollan una serie de competencias, ¿no? Las competencias que además hay que decir muy claramente que diferenciamos competencias generales, donde se incluyen una serie de competencias transversales, que incluye el liderazgo, la investigación, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, se definen competencias que están relacionadas con cada una de las unidades, de los ámbitos de trabajo que tiene la enfermera dentro de la atención al paciente con enfermedad cardiovascular. Estas competencias están además basadas en el core currículum. El core currículum dentro de la enfermedad cardiovascular, como seguramente todos los que estáis escuchando sabéis, ¿no? El core curriculum a nivel europeo nos permite diferenciar, nos permite reconocer no solamente las competencias, sino además qué contenidos formativos serían necesarios para que esas competencias se desarrollen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la suerte, nuestra asociación, nuestra área de conocimiento dentro de la enfermería, tiene la suerte de contar con esta publicación y con este respaldo a nivel internacional. Entonces nosotros, pues la AEC, ¿no? Estamos trabajando en esto de hace aproximadamente unos 3-4 años, hemos hecho este documento y nosotros pensamos que, bueno, tenemos que agotar todas las posibilidades para intentar llegar a este punto que es un reconocimiento con el marco actual que tenemos en España, con el desarrollo actual que tenemos en España, sobre todo después de ese vacío que había y que aparece, como he dicho antes, una luz con la publicación del Real Decreto del año 2022, donde posibilita la solicitud de especialidades. Ya sabéis, yo creo que esto es algo también conocido, que actualmente en España, que nosotros sepamos, hay 2 asociaciones que están dentro de esta línea de solicitud de especialidad. Una es el área de urgencia y emergencia y nosotros, ¿no? Nosotros nos referimos a todo, asociación de enfermería, la Asociación de Enfermería en Cardiología y otras asociaciones que posiblemente puedan unirse a esta solicitud, a esta petición de especialidad. Eso muy rápidamente, con respecto al reconocimiento de competencias que está trabajando la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Otro ejemplo, a nivel también muy rápido, es lo que se ha hecho en España, en Andalucía, ¿no? Dentro de España, concretamente en Andalucía, nosotros hemos desarrollado una plataforma de enfermeros de hemodinámica para intentar reconocer las competencias de los enfermeros que trabajamos en este área específica de la hemodinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos claro que es imposible que al final toda esta formación redunde en el paciente si no hay una unión entre el desarrollo profesional, el desarrollo de programas formativos y que luego el que tiene que contratar, que son los servicios públicos de salud, realmente reconozcan esas competencias. Entonces nosotros en Andalucía, como en el resto de España, y seguro que entendéis esto, ¿no? Tenemos el gran problema que cuando se generan puestos de trabajo, en esos puestos de trabajo acuden profesionales que no tienen ningún tipo de formación, sobre todo en áreas específicas como puede ser la hemodinámica, la electrofisiología, RIME, insuficiencia cardíaca, etc. Eso es un gran problema, que hay un vacío ahí entre la formación y realmente el desarrollo del puesto de trabajo y la definición del puesto de trabajo en los distintos servicios públicos de salud o privados también, ¿no?
Entonces, ¿qué nos planteamos en Andalucía? En Andalucía lo que hicimos fue crear una plataforma. Esta plataforma se plantea una serie de objetivos, ¿no? Objetivos que son de distintos tipos: la participación, la visibilización de la enfermera dentro del CODINFA, que es el Código Infarto en Andalucía, el que haya presencia y haya un reconocimiento retributivo, además también específico dentro del Código Infarto, en fin, una serie de reconocimientos, además también de tipo laboral. Pero en una de las reuniones, pues por supuesto nos planteamos que necesitamos ese reconocimiento de competencias, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en el año 2018 con la Dirección General de Cuidado en Andalucía, y a partir de esa reunión ellos reconocen, ¿no? Reconocen que realmente es necesario el que haya un reconocimiento de competencias, y se elabora un documento por parte de la Junta de Andalucía de Selección de lo de Salud, donde realmente aparece, por primera vez aparece la figura como área específica, con competencias específicas, la enfermera en hemodinámica y arritmias también, ¿no? Esto, bueno, se queda en vacío, hay un parón que todos conocemos por el tema del COVID, y luego volvemos a retomarlo una vez que ya pasa este periodo, volvemos a retomarlo. Pedimos, además, solicitamos puestos diferenciados, que es otra figura que además está reconocida, pero que realmente nos dicen que no. Y por último, volvemos a insistir dentro de la Junta de Andalucía y solicitamos una reunión con la Dirección General de Personal, de manera que planteamos y ponemos encima de la mesa el valor que tienen los perfiles que están reconocidos dentro de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, el perfil profesional, en este caso de hemodinámica, y por fin, una vez que ya pasamos esta nueva reunión, ¿no? Hacemos esta reunión, donde además adquirimos un compromiso de formación. Por fin, en enero del año 2026, se publica un BOJA donde realmente aquí ya por primera vez también se reconoce de forma oficial esta área específica de hemodinámica. Una área específica que tiene, digamos, con unas condiciones para poder entrar dentro de ella. Ahí tenéis una relación de las áreas específicas reconocidas. Fijaros que aquí hay hay incongruencias, ¿no? Es reconocer, si estamos estableciendo casi los mismos niveles de áreas específicas con especialidades, ¿no? Entonces es algo que realmente no caza, ¿no? Pero nosotros nos agarramos, ¿no? a la situación, a la novedad, el hecho de que hayan incluido a la hemodinámica dentro de este área específica, y por lo tanto hayamos salvado, digamos, de los problemas principales que tenemos, y es que para poder trabajar en estas áreas, el enfermero que llegue tiene que tener con un mínimo de formación, ¿no? Bueno, como reflexiones finales, nosotros lo que apostamos siempre es porque este trabajo que se está haciendo de forma paralela, en el sentido de que no solamente tenemos que trabajar en el desarrollo de programas formativos, sea a través de máster, sea a través de desarrollo de EPAs, de desarrollo de cursos de expertos, pero sobre todo lo que tiene que haber es una cohesión entre los grupos profesionales, diseñar estrategias específicas para que exista reconocimiento competencial, para que eso al final redunde en la asistencia sanitaria, y por supuesto basado en el trabajo científico y basado también en el apoyo de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología con los perfiles de acreditación, ¿no? Pues y nada más, ¿no? Perdonadme además también, ¿no? He intentado ir excesivamente rápido, pero por lo menos tenemos unos minutos para el debate, si así lo consideráis. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Muchas gracias. Bueno, Salvador y a los cuatro. Gracias, Salvador, por el esfuerzo que has hecho, ¿eh? Coge aire, porque tremendo lo que te hemos pedido, ¿vale? Que en 10 minutos nos expongas todo el trabajo de tantos años. Gracias, porque ha sido un gran esfuerzo, y discúlpame por no haberte presentado como doctor. No pasa nada. Por el lío de los ordenadores se me ha ido, disculpa. Bueno, hemos visto que ha habido alguna pregunta por el chat que, como veíamos que íbamos muy mal de tiempo, las han ido contestando. No sé si tenéis algún debate que hacer en estos pocos minutos que nos quedan entre vosotros, que hayáis quedado alguna duda. La verdad es que ha quedado todo mucho más claro. Bueno, a mí me gustaría comentar algo, mientras buscáis alguna pregunta, alguien quiere decir algo, ¿no? A mí lo que me preocupa, ¿no? Dentro del Estado español, ¿no? Dentro de España, es que
actualmente con el marco estratégico que se ha puesto en marcha, que empezó el año pasado y que tiene previsión de terminar el año 2027, en el siglo XXI, en el año 2026, no sepamos exactamente en España hacia dónde vamos a ir. Es decir, el propio Ministerio actualmente reconoce que no sabe qué áreas van a ser pues EPA o qué áreas pueden desarrollarse como especialidad, ¿no? Esto yo creo que a estas alturas vamos un poco tarde, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? La consecuencia es, pues antes lo ha expuesto Elena muy bien, ¿no? En España tenemos multitud de ofertas, ¿no? Pero no estamos remando de forma común, no estamos remando todos en la misma dirección, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay una legislación que respalde esto, ¿no? No existe, ¿no? Este es el gran problema que tenemos en España. Si uno se fija en lo que está pasando en otros países, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, pues ellos lo tienen mucho más establecido, ¿no? Pero aquí, desgraciadamente, no tenemos esto, ¿no? Entonces, la consecuencia es esto, especialidad, EPA, diplomas de acreditación avanzada. Este es el gran problema que tenemos aquí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Pues no queda ninguna pregunta ya en el chat porque las habéis ido contestando como he dicho antes. Quizá podemos hacer algunos casos. Sí, si o quieres cerrar. Si quieres hacer alguna. ¿No? ¿Qué ha pasado? Ahora la pantalla protectora esta. Yo quería hacer una reflexión que quizá a lo mejor alguien se está preguntando y nadie lo ha comentado, pero yo, bajo mi punto de vista, después de escucharos a los cuatro, me queda la duda de que si de la IPA, bueno, de la EPA en este caso, es más bien una necesidad del sistema sanitario o una evolución del natural de la profesión, de nuestra profesión. No sé qué opináis. Bueno, yo si queréis puedo decir algo. Yo creo que muchas de las competencias se están realizando, es decir, competencias avanzadas, se están llevando a cabo actualmente en la mayoría de los hospitales. El problema que tenemos es el reconocimiento, ¿no? Es verdad que no existe una formación reglada, por eso yo creo que es muy loable, ¿no? Es muy de agradecer todo el esfuerzo que se está haciendo por universidades, por colegios profesionales, formando, ¿no? Intentando formar. ¿Por qué? Pues porque no existe una legislación que sea transversal. El desarrollo a nivel de Cataluña, a nivel de Andalucía, a nivel de País Vasco, que están haciendo algo con la EPA. En Andalucía existe un curso a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública que desarrolla la EPA, pero el problema es que luego no hay un reconocimiento en la institución pública, ¿no? Que es la que realmente hace el contrato. Entonces, yo creo que se unen las dos cosas, ¿no? Dice, es una necesidad sentida por parte de la sanidad, sin duda. O sea, está claro que en servicios tan específicos como, y solamente estamos hablando del ámbito de la enfermedad cardiovascular, servicios tan específicos como el ejemplo de la TABINAR, el ejemplo de una enfermera que trabaja en una consulta de monitorización remota, es que cae por su propio peso que son enfermeras, son profesionales que necesitan una formación muy especial, ¿no? Entonces, yo creo que está naciendo, está generando una necesidad de formación porque las competencias ya se están desarrollando. Entonces, eso hay que regularizarlo. ¿Queréis contestar alguno más a la reflexión que ha hecho Laura? No, perdón, yo quería levantar la mano para... no. ¿Quién tiene la palabra? Tú. Bueno, bien, es lástima que el tiempo que hemos apurado el tiempo, me ha culpado también. Bueno, lo podemos alargar un poco si queremos. Estoy de acuerdo con Salvador, pero insisto, claro, por la parte que me toca a mí, es decir, este reconocimiento legal pasa primero por un reconocimiento académico, es decir, el perfil de profesionales que tenemos en el máster son IPAs, es decir, nosotros lo que damos es el marco académico para que ellas puedan tener ese reconocimiento profesional, pero ellas ya son IPAs de hace tiempo. Ahora bien, sí que es verdad que la formación que hay en España, la reflexión que os hacía, es decir, el concepto avanzada no significa, en términos de formación, que implique que esto te lleve a adquirir
las competencias que se espera de una enfermera de práctica avanzada. Es decir, esto también pienso que es importante analizarlo, porque claro, el concepto avanzado es muy amplio. Entonces, el concepto avanzado, como decía, ya es más de lo que es la generalista del grado. No, el concepto avanzado sí, es la formación que viene después, pero dentro de la enfermera práctica avanzada tenemos que basarnos en modelos. Ahora bien, los modelos existentes que tienen más trayectoria son los que están desarrollados fuera de nuestro sistema académico y sanitario. La pregunta es, ¿son verdaderamente modelos que encajan bien en nuestro sistema? Tienen algunas limitaciones, pero bueno, yo creo que es compatible, no es dicotómico, especialista o enfermera práctica avanzada. No, hay que ir por diferentes, porque esto lo digo por alguna cuestión que he visto en el chat, ¿no? Es decir, tiene que ser todo compatible porque son figuras diferentes y niveles diferentes. Pero también me preocupa que ahora me sale la palabra en catalán, en mirallem, nos reflejemos mucho con el contexto internacional, cuando el contexto internacional ya es diferente el sistema y la estructura académica y universitaria. Era lo que quería comentar. Gracias. 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 Claro, fijaros, no sé si... Perdón. Andrea García os felicita y bueno, da su reflexión, dice que cree que la especialidad forma enfermeras en este área de salud cardiovascular, pero la figura de la EPA es la figura de una enfermera con un máster de investigación oficial por una universidad. Es una enfermera con un papel distinto y, como ha comentado Ana Marta, que no todas las enfermeras valen para este papel de EPA. En cambio, la especialidad sí sería un reconocimiento a todas las enfermeras con conocimientos específicos de un área, ya sea arritmias, hemodinámica, insuficiencia cardíaca, rehabilitación. ¿Cómo lo veis? ¿La EPA representaría a todas las enfermeras expertas bien formadas? Yo respecto al máster, lo que os quería explicar cuando Ana me propuso hacer la rama de cardiología, la verdad es que no te costó mucho convencerme, ¿verdad, Ana? Porque era un tema que hacía muchísima falta en el desarrollo en cardiología y la verdad es que fue un sueño poder diseñar esas asignaturas de cero con un equipo como hice ella, con el doctor Comín, que ¿no? Pues ha avanzado mucho en cardiología, el doctor Ariza, la doctora Gemma Berga, la enfermera que es la vicepresidenta de la AEC. La verdad es que es un equipo que ha sido todo muy fácil, pero sí que es verdad que referente a esta pregunta y enlace, es lo que os quería decir antes, la mayoría son ya enfermeras que son EPAs ya, o que lo quieren ser, llevan muchos años, pero hay gente que llega a confundir, y nos ha pasado, que te piden aprender a analizar un electro. Exacto. O te piden que algo más de la enfermedad. Entonces, por eso se pide que sean enfermeras primer años en el ámbito. Y yo creo que la especialidad de cardiovascular es súper importante porque, por ejemplo, la médico-quirúrgica, eso, en cómo puede englobar un quirófano con onco, ¿no? Cardio con... Pero también creo que tiene una validez muy grande que tengamos conocimientos. O sea, las enfermeras, todo lo que aportan esas enfermeras de la 2.1 es increíble. Y yo, por ejemplo, para la creación de estas asignaturas nos ha costado poder hacer, lo que les enseñamos es a desarrollar, a hacer reingeniería de procesos, a mirar el proceso para arreglarlo, a cómo investigar, pero no les enseñamos patología porque la enfermera que viene hemodinámica no tiene nada que ver, no sabe lo mismo si lleva 10 años en insuficiencia que la que está en electrofisio. Sí que tiene que saber porque hay patologías que se van a ir juntando, pero todo lo específico y la expertez no la tendrá nunca una y otra. Por eso no les podemos enseñar toda la patología en el máster, porque no es así. Y también invitaros que empezamos ahora en septiembre el máster, quien se quiera apuntar al máster oficial de Ya tenemos práctica apuntadas. avanzada. Ya tenemos Pues, apuntadas, sí. No, solo quería comentar. Ay, ¿puedo comentar? Sí. Sí, que verdaderamente una de las funciones de la coordinadora de un máster es, bueno, entrevistar a los candidatos y candidatas. Y claro, hay que tener en cuenta que la situación que plantea Elena, ¿no? Porque un máster universitario es precio público y vale entre unos 1.800 y 1.900 euros. En cambio, un máster profesionalizador de cardiología, con que tiene mucho material, prácticas, etcétera, es un máster que suele costar de 3.000 euros para arriba. Entonces, claro, precio por precio, pues hacen la prescripción en el máster universitario. Entonces,
cuando hacemos la entrevista, les invitamos a abandonar la preinscripción porque verdaderamente en el máster universitario nos interesan como estudiantes o está diseñado, será un valor a profesionales que ya tienen una trayectoria y una experiencia y una formación previa profesional, un perfil profesional específico del área y que el máster universitario les da una serie de competencias que amplía mucho más bueno, este perfil, ¿no? Por tanto, claro, el tema del dinero es un tema que con el título de máster, también es verdad que los másteres profesionalizadores también se llaman máster, entonces también hay un poco de confusión, nos encontramos bastante con esta problemática. Además que con la edad que hemos dicho que tenemos las EPAs, ¿no? De 40 a 25, la parte de cuantitativa investigación tendremos un refuerzo que en este máster es lo que se da o que les falta ahora, ¿no? A muchas. Sí, a cualquier máster universitario, ¿eh? Yo no quisiera tampoco, bueno, hacer propaganda. Yo no gano más dinero, no, de hecho no gano dinero por hacer este máster, entra dentro de mis funciones como profesora de la universidad, pero lo que sí que es importante es que las personas que tengan interés en adquirir estas competencias exploren las ofertas de las universidades, si puede ser mejor las universidades públicas y sobre todo los contenidos y que intenten ver ese perfil para poder adquirir esas competencias, ¿no? Porque eso es muy importante en investigación, en liderazgo, en gestión de casos, también todo esto es importante para llegar a esa estructura de competencias específicas y no trozos de competencias que no te acaban de cuadrar para desarrollar tú una enfermería de práctica avanzada. Bien. Isabel Rangel nos dice que entiende por el argumento de Ana que lo que se consigue con el máster es el reconocimiento académico a lo que ya se desarrolla como EPA. Sí. No. No, porque el máster te da una serie de conocimientos añadidos, porque claro, hay un antes y un después. Lo que pasa que sí que es importante para un escenario profesional y laboral que para que te puedan reconocer como que eres una enfermera diferente, más allá de que tu intervención es positiva para tus pacientes, se necesita definir un perfil y ese perfil necesita pues una formación y esa formación tiene que estar acorde con las funciones que tú se supone que tienes que hacer. Si tú tienes que gestionar casos de pacientes hipertensos o portadores de algún dispositivo, etcétera, etcétera, necesitas tener formación especializada más allá de tu día a día. Y eso es lo que vemos con los estudiantes, porque pensad que la mayoría de estudiantes que tenemos y que hemos tenido durante estos 10 años son profesionales de mediana edad, con cargas familiares y profesionales enormes, es decir, tenemos un tercio de profesionales que son juniors, que les decimos juniors, que son estudiantes de 5 años de experiencia aproximadamente. Lo otro ya son gente que tiene 10, 15, 20 años y, claro, son profesionales que ya tienen, es decir, lo que saben, manejan electros, no hablamos nosotros de electros, sino que hablamos de políticas, por ejemplo, de políticas de gestión, cómo hacer pues, los PROMs, los PREMs, es decir, cómo articular todo esto en la práctica. Entonces, yo lo resumiría con una frase que dijo una enfermera de la especialidad de dolor, que cuando acabó el máster, evidentemente con sangre, sudor y lágrimas, porque es un sobreesfuerzo muy grande, dijo que ahora sé cómo puedo hacer lo que yo intuía que necesitaban mis pacientes. Esto es lo que te da un máster universitario, no el nuestro, cualquiera. Entonces, este aquí es el valor diferencial. Por eso reivindico, por eso reivindico que cuando se hable de cómo en el ámbito asistencial tipificar, filiar cuáles son las enfermedades de práctica avanzada, que también nos avisen a las universidades, porque nosotros también vemos esta parte y no estamos. Entonces, por eso lo reivindico. Ya. No sé si Saray quería decir algo. Yo quería hacerle una pregunta a Ana, porque la verdad es que me surgen muchas preguntas y tengo la suerte de tener vuestro contacto para ya quedaremos, ¿no? O sea, súper. Pero yo quería preguntaros, de cara al máster, ¿habéis hecho alguna evaluación en la cual, con estas entrevistas, ¿no? Que dices, por ejemplo, en el de cardiología, que Elena entrevista a las candidatas, ¿no? Para poder realizar el máster. ¿Os basáis en el IDREPA, por ejemplo, para hacer una autopercepción previa a entrar en el máster y una posterior a haber realizado el máster para ver
si hay impacto, ¿no? O algún tipo de herramienta que nos permite evaluar estas competencias en las cuales la enfermera de práctica avanzada sí que me sale Azules que crece. Sí. A ver, Consiga, perdón. El objetivo de las entrevistas no es tipificar a una enfermera de práctica avanzada, sino es orientar a un estudiante que viene a hacer una formación y tiene que tener claro qué formación va y lo que implica. Entonces, el tipo de evaluación que se hace la hace la ACU, que es la Agencia Catalana para la Calidad de la Enseñanza Universitaria, y aquí lo que hace es un tipo de estudio del valor añadido que implica un máster universitario de estas características una vez realizado, ¿de acuerdo? Es decir, sobre todo lo que se evalúa son, es decir, un título universitario oficial, lo que te evalúa el ministerio para darte la certificación para que lo puedas hacer, y por tanto es una enseñanza en el mismo nivel que el grado, bueno, el mismo nivel, en la misma estructura que el grado o el doctorado, es el ministerio te evalúa la coherencia del programa, tienes que defender, ¿no? Es decir, ¿por qué esta asignatura la ponemos allí y no la ponemos de otra manera, ¿no? Entonces, esta sería una primera evaluación. Y luego hay una evaluación externa, que es la que hace la agencia, en este caso la ACU, y que en el resto de España sería la NECA, que es valorar el impacto sobre si esta formación ha implicado pues toda una serie de competencias que se supone que formaban. Por tanto, usted es competente en realizar investigación de manera autónoma, ¿sí o no? ¿Sí? Vale. Entonces, esto sí que está evaluado. Ahora bien, las entrevistas que hacemos sobre todo es para orientar bien, es decir, nosotros preferimos, y además es que no ganamos dinero con esto, seleccionar, porque, por ejemplo, claro, un estudiante, por mucho más barato que sea, entre comillas, porque no es barato, pero mucho más económico que sea un máster universitario, un estudiante recién salido de la carrera, hace poco contesté, esta semana mismo he contestado 2 correos, ¿no? Dice, hola, soy un estudiante que acaba de terminar y me gusta la cardiología, me gustaría apuntarme en el máster. Digo, pues mejor que te mires másteres profesionalizadores, coge experiencia y de aquí 5 años nos vuelves a llamar, ¿vale? Porque es muy importante esto, precisamente porque no todos los perfiles, bueno, poco así, pero cuando quieras quedamos, que estamos... Vale. Y luego me permitirás, Saray, tú que eres representante, y perdonad por el tiempo, que eres representante de la parte gestora, tengo que reivindicar aquí en general, no en el Hospital Clínic, sino en general. Es decir, el importante esfuerzo que están haciendo los estudiantes. Estamos hablando de profesionales que se apretan las agendas de sus pacientes para poder hacer posible el máster, y que, bueno, no todas las instituciones, también a la atención primaria, dan facilidades. Por tanto, es importante mantener esas ayudas, esos programas que tenéis y potenciarlo. Sé que es difícil porque más necesitando enfermeras, pero es muy importante porque siempre es un valor añadido para la institución. Siempre. Bueno, ya lo sabes. Sí, muchas gracias. No, a ti. Bueno, pues yo creo que con esto... Muchas gracias, ha sido un placer. El webinar de hoy ha estado muy interesante, os agradecemos muchísimo de nuevo vuestra aportación y esperamos que le haya gustado tanto como a nosotras a los participantes. Sí, es una lástima porque podríamos haber estado hablando largo y tendido, ¿no? Ahora ya con una copa de vino y haciendo ya el resto. Pero la verdad es que muchísimas gracias. Espero que os haya gustado también a vosotras poder participar con nosotros y este intercambio de información, ¿no? Y esta sinergia que se crea entre todos nosotros, pues sea provechosa para todos. Muy bien. Enhorabuena. Y nos vemos en el próximo webinar. Salvador, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias y un placer. Buenas tardes, un placer. Adiós.